¡Comida! ¡Qué delicia! Por muy poderoso que se suponga que sea un ejército, simplemente no puede funcionar si los soldados no tienen que comer. Ucrania lo sabe y acaba de llevar a cabo una genialidad diseñada para matar de hambre al ejército ruso. Ya no se trata de asesinatos directos ni de paralizar la infraestructura militar. Ucrania le ha asestado a Rusia un golpe tan duro que ha destrozado la maquinaria bélica de Putin. Lo único indispensable para un ejército está ahora amenazado y las consecuencias ya se están sintiendo, no solo entre los soldados rusos, sino también en una península ocupada ilegalmente desde 2014. Los llevamos a Chernihivka, en el sur de Ucrania. Durante la mayor parte de la invasión de Putin, Chernihivka ha servido como una de las 3 bases principales de los ejércitos de campaña que Rusia mantiene en el sur ocupado. Es vital. La base, junto con otras 2, constituye el corazón del ejército ruso en el sur de Ucrania y su supervivencia es crucial para que los títeres de Putin sigan recibiendo el apoyo necesario para lanzar sus infructuosos ataques contra las defensas ucranianas y mantener la defensa del territorio que han ocupado ilegalmente. Se suponía que Chernihivka estaba fuera del alcance de Ucrania, un refugio seguro para los ejércitos rusos, pero Ucrania le dio un vuelco a todo eso. El 1 de junio, el 422º Regimiento Independiente de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania logró un impacto directo contra un camión de suministros ruso cerca de la localidad de Yelisaivka, en el óblast de Zaporilla. Este hecho, por sí solo, ya sería significativo. Cualquier camión de suministros que Ucrania destruya deja de proporcionar a las fuerzas rusas los alimentos y la potencia de fuego que necesitan. Sin embargo, lo que hace que este ataque sea realmente extraordinario es que ocurrió a 23 kilómetros de Chernihivka, y no se trata solo de que el ataque se produjera a 23 kilómetros de distancia. Los drones ucranianos recorren 23 kilómetros al sureste de Chernihivka, demostrando que no solo son capaces de alcanzar una base que Rusia consideraba intocable, sino que pueden sobrevolarla sin problemas para destruir un camión de suministros que bien podría haberse dirigido a la base. Lo que Ucrania acaba de hacer va más allá de atacar un camión en una carretera clave. Como señala el analista de guerra ucraniano Clement Molan, Ucrania ahora está atacando camiones rusos cuando llegan a posiciones tácticas. Molan también explica por qué esto es tan importante en una publicación en X. Solo quedan unas pocas ciudades que albergan a los 4 ejércitos que están en el frente, así como sus puestos de logística y mando. La zona principal se encuentra a lo largo de la vía férrea cerca de Chernihivka, Kamianka y Rosivka. En otras palabras, cuanto más logre Ucrania atacar la red logística que abastece a estas ciudades a nivel táctico, más difícil le resultará a Rusia suministrar a los 4 ejércitos que utilizan este trío de asentamientos como bases. Ese es el tipo de golpe devastador que asesta un golpe mortal a todo un ejército. La creciente campaña de Ucrania contra la logística rusa no se limita a detener el suministro de combustible y equipo militar. Los camiones rusos destruidos podrían transportar cualquier cosa, incluidos los suministros de alimentos vitales necesarios para abastecer a un ejército terrestre que recibe la orden de llevar a cabo ataques ininterrumpidos en el sur y el este de Ucrania. Estos ataques no se producen o se ven gravemente debilitados cuando los soldados no tienen qué comer. Los restos calcinados de un camión de suministros a 23 kilómetros al sureste de Chernihivka son una advertencia contundente para Rusia. 4 ejércitos enteros corren el riesgo de ser desalojados de sus posiciones por inanición. Aquí es donde la situación se torna realmente grave para Rusia. Si se tratara solo de un camión de suministros incendiado, no tendría mayor importancia. La pérdida de un camión cargado de suministros perjudica a Rusia, pero no es suficiente para paralizar un ejército de campaña, y mucho menos 4. Pero no se trata de un solo camión, son cientos de ellos. Ucrania ha lanzado una campaña coordinada de ataques de alcance medio que ha logrado interrumpir por completo el suministro ruso en territorios que Rusia jamás imaginó que Ucrania podría atacar. Los 3 días transcurridos entre el 30 de mayo y el 1 de junio son una muestra del enorme éxito que Ucrania está cosechando con esta campaña. El 30 de mayo, Rusia perdió 483 vehículos y camiones cisterna a causa de los drones de ataque de alcance medio ucranianos. Al día siguiente, las pérdidas fueron aún mayores, 524 vehículos destruidos,
El 1 de junio, Ucrania culminó una trilogía devastadora con la destrucción de otros 384 vehículos de suministro rusos, lo que generó un promedio de 463 camiones rusos diarios durante esos 3 días. Si el camión en Chernihivka indica que Ucrania puede alcanzar niveles más profundos de lo que Rusia esperaba, la magnitud de los ataques observados durante estos 3 días sugiere que Ucrania también está fabricando drones de alcance medio en cantidades tan masivas que podrían aniquilar por inanición a los ejércitos del sur de Rusia. Por supuesto, las historias de soldados rusos hambrientos no son nada nuevo. A principios de 2026, la inteligencia ucraniana reveló que algunos soldados rusos estaban tan desesperados por comida que recurrían al canibalismo, devorando los restos de sus compañeros muertos para poder alimentarse. En otros casos, según informes de RFU, los soldados rusos se disparaban entre sí para conseguir comida. Las comunicaciones interceptadas en el frente de Liman, en Donetsk, revelan que ya existe un problema con la logística rusa en el este de Ucrania. Antes nos enviaban 1 o 2 barras de chocolate 2 veces al día. Ahora es el tercer día que no hemos comido nada y mañana será el cuarto, se escucha decir a un soldado en una grabación interceptada. Pero lo que Ucrania está haciendo en sus territorios del sur es diferente. Todas estas historias involucran casos aislados de soldados rusos tan desesperados por comida que llegan a extremos para conseguir algo para comer. Si bien las campañas ucranianas localizadas que dejaron a estos soldados sin suministros influyeron, no hubo ninguna acción coordinada por parte de Ucrania. Ahora sí existe. Se ha diseñado una campaña completa para paralizar la logística real de Rusia, respaldada por programas específicos como la iniciativa de bloqueo logístico creada por el Ministerio de Defensa de Ucrania a finales de mayo y una nueva generación de drones que permiten a Ucrania atacar con mayor contundencia y profundidad que nunca. Tengan en cuenta estos drones, volveremos a hablar de ellos en breve. Volvamos al trío de ciudades que menciona Malan. Chernihivka, Kamyanka y Rosivka no son solo los asentamientos que Rusia ha elegido para albergar 4 de sus ejércitos de campaña. Son puntos estratégicos logísticos. Alimentos y suministros llegan a estas ciudades a diario en cientos de camiones. Los trenes por sí solos no pueden llegar a ellas y además serían objetivos más fáciles para los drones ucranianos. Independientemente de las rutas alternativas que Rusia intente encontrar para sus camiones, la realidad ineludible es que todos deben converger en estas 3 ciudades para abastecer a los ejércitos del sur de Rusia. Es inevitable, lo que se suponía inexpugnable ahora ha sido atacado y Ucrania tiene la capacidad de asegurar que estos puntos estratégicos logísticos se conviertan en la perdición de los ejércitos del sur de Rusia. La prensa del Euromaidán plantea un futuro en el que Ucrania envía enjambres de drones de alcance medio con inteligencia artificial hacia los 3 asentamientos en cuestión. Esos drones estarán programados para atacar cualquier camión que detecten justo en los puntos donde Rusia más los necesita. Los vehículos deben converger en Chernihivka, Kamyanka y Rosivka. La planificación militar rusa no le ha dejado otra opción. Ucrania ha demostrado su capacidad para alcanzar esta capa de la retaguardia rusa. El siguiente paso es una campaña coordinada para inutilizar por completo estos nodos logísticos para los 4 ejércitos de campaña del sur de Rusia. Ucrania también cuenta con los drones necesarios para lograrlo. El 30 de mayo, la BBC informó haber verificado 14 incidentes durante la última semana en los que drones ucranianos derribaron vehículos rusos que transportaban alimentos, combustible y municiones en rutas críticas que conectan Rusia con la Crimea ocupada y otros territorios ocupados en el sur de Ucrania. Si bien esta cifra es muy pequeña en comparación con la realidad de lo que está sucediendo, lo que hace que este informe sea tan interesante es que muchos de los incidentes involucran el uso del dron Hornet. Este dron, cuyo costo de fabricación es de tan solo $5,000, transporta una ojiva de 5 kilogramos, tiene un alcance de hasta 200 kilómetros y funciona con inteligencia artificial. Ha sido entrenado con miles de horas de grabaciones de drones realizadas por Ucrania, lo que significa que sabe con precisión qué objetivos atacar sin necesidad de intervención humana. Estos son los tipos de drones que Ucrania puede usar para debilitar por hambre a los ejércitos del sur de Rusia.
Lo único que Ucrania tiene que hacer es enviarlos a merodear alrededor de los 3 asentamientos que mencionamos en este video. La IA se encarga del resto. El Hornet detecta un objetivo potencial, lo identifica basándose en las miles de horas de grabación utilizadas para entrenar su IA y a continuación se centra en él. Y gracias a la IA, estos drones son resistentes, incluso a las técnicas de interferencia que Rusia emplea para interferir con los drones FPV y los guiados por satélite más tradicionales. El ejército reconoce que este tipo de tecnología no se limita necesariamente a un solo tipo de dron. El sistema de gestión de campo de batalla Prisma de Palantir es la base del funcionamiento del Hornet, un sistema que probablemente podría utilizarse para dotar a más drones ucranianos de las capacidades de puntería por IA necesarias para atacar repetidamente a Rusia. Esto es lo que teme Putin. Ucrania está trabajando activamente para cortar el suministro a 4 ejércitos del sur. Lo que estamos viendo es solo el principio. A medida que Ucrania intensifique su campaña de ataques de medio alcance e incorpore inteligencia artificial a más drones, la oleada de ataques que estamos presenciando se convertirá en un tsunami. Los cientos de camiones que están siendo destruidos se convertirán en miles, ya que Ucrania sigue un plan sencillo. Si se interrumpe la logística, se pierden los alimentos. Y para empeorar las cosas para Rusia, Ucrania no solo puede atacar los camiones de alimentos. La pérdida de buques cisterna de combustible debido a la estrategia de alcance medio de Ucrania supone un nuevo golpe para la economía rusa. ¿Cómo? ¿Qué necesita un camión de alimentos para transportar su carga? Combustible. Si el combustible ruso se quema en las mismas carreteras donde se destruyen los alimentos del país, se puede producir una doble crisis de hambruna. El combustible perdido ya no se puede utilizar, lo que significa que ni siquiera los camiones de suministro que transportan alimentos destinados al sur de Ucrania pueden llegar a ninguna parte. Están quedando inutilizados sin haber sido alcanzados por un ataque. Y si tienes alguna duda de que esto pueda suceder, la BBC explica por qué no deberías tenerla. El informe señala que en Crimea existe una grave escasez de combustible que ha obligado a las gasolineras a limitar la cantidad de gasolina que los conductores pueden comprar a tan solo 20 litros por vehículo. Esto no alcanza ni para que un camión de reparto de comida llegue desde Crimea a los territorios del sur. Además, cada vez que Rusia carga diésel o gasolina en cualquiera de las rutas que conectan Crimea con el sur de Ucrania ocupado, está invitando a los drones ucranianos a atacar de nuevo. Hablando de Crimea, la península que Rusia ocupó en 2014 no ha escapado a la crisis alimentaria de Ucrania. Mientras Ucrania emprende una campaña para asfixiar al ejército ruso, los problemas de abastecimiento de alimentos se extienden sin control en Crimea. Pero antes de profundizar en el tema, esto es DQSM y les traemos la información completa, no solo los titulares. Suscríbete hoy para no perderte ninguno de nuestros videos que revelan la verdadera situación del ejército ruso en Ucrania. El 9 de junio, United 24 Media publicó un interesante informe sobre el estado actual del mercado de alimentos en Crimea. Según el Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación, muchos supermercados de Crimea se están quedando sin productos básicos, como cereales, harina, azúcar, pasta y sal. Según el centro, algunas cadenas minoristas ya han impuesto restricciones a la venta de productos a una sola persona, lo que solo aumenta el pánico entre la población. Añade que la razón de esta lamentable situación es que los ataques aéreos ucranianos de alcance medio han impedido que los camiones de alimentos rusos lleguen a la península. Como si no fuera suficiente problema no poder alimentar a sus soldados, Putin y sus aliados del Kremlin ahora tienen que lidiar con una escasez de alimentos que afecta a la población civil. Ese es un asunto crucial para Putin. Por mucho que el gobierno títere de Crimea intente fingir que no pasa nada, no puede engañar a quienes ven claramente los estantes vacíos de los supermercados. La propaganda no da de comer a la gente y, al parecer, ya existe una creciente preocupación pública en Crimea por este tema. Rusia está perdiendo la capacidad de mantener el flujo de suministros hacia la península de Crimea, y esto representa un problema aún mayor de lo que parece a simple vista. El origen de esta escasez de alimentos son los ataques de Ucrania contra el corredor terrestre de Crimea, que conecta la península ocupada con los territorios del sur de Ucrania, que Rusia controla actualmente. En otras palabras, se trata de un conflicto bidireccional. Los suministros procedentes de esos territorios del sur no llegan a Crimea.
Eso es evidente. Sin embargo, Rusia también transporta suministros a Crimea desde la Rusia continental, a menudo a través del puente de Kerch. Esos suministros se envían luego por las mismas rutas de suministro que Ucrania está utilizando en su camino hacia los territorios del sur y en muchos casos hacia los puntos estratégicos de Chernihivka, Pemianka y Rosivka. Es fácil ver a dónde conduce esto. En primer lugar, son los civiles de Crimea quienes ven disminuir sus suministros de alimentos, ya que Rusia priorizará los envíos de alimentos al frente. Pero con el tiempo, eso ya no funcionará. A medida que Ucrania intensifica sus ataques de medio alcance, los suministros que antes llegaban desde Crimea a los territorios del sur dejan de llegar. Los 4 ejércitos de campaña se ven perjudicados por la escasez de alimentos y los ataques rusos tanto en el sur como en el este de Ucrania sufren las consecuencias. Ucrania tiene un poderío militar enorme. En este momento está asfixiando a Rusia en todos los territorios ocupados, pero la situación es aún más compleja. Mientras los 4 ejércitos del sur se enfrentan a la realidad de que Ucrania puede destruir sus cargamentos de alimentos a su antojo y los ocupantes de Crimea se encuentran con estantes vacíos en los supermercados, surgen aún más problemas alimentarios. Solo que estos problemas no afectan a los territorios ocupados, sino a la propia Rusia. Ahora bien, no vamos a afirmar que Rusia esté sufriendo la misma escasez de alimentos que afecta a sus ocupantes. Eso sería mentira. Pero lo que sí está ocurriendo en Rusia es que 4 años de guerra han paralizado la economía del país, provocando que el precio de los alimentos se dispare a niveles que el ruso promedio simplemente no puede afrontar. Aún hay alimentos en los estantes, pero su precio se ha disparado debido a la inflación, lo que dificulta enormemente el acceso a la comida para los ciudadanos rusos. Esto demuestra que Ucrania ni siquiera necesita atacar directamente el estómago de Rusia para provocar hambruna. Los ataques contra cualquier objetivo ruso bastan, y Ucrania empeora la situación de Putin y su pueblo con cada día que logra defenderse con éxito de la invasión. La BBC expuso la magnitud del problema de la inflación alimentaria en Rusia en un artículo publicado en febrero. Entrevistó a un especialista en publicidad radicado en Moscú, quien reveló que su presupuesto mensual para alimentos había aumentado de $450 a $555, lo que representa un incremento del 22%. Este aumento no se produjo en el transcurso de varios años. Esa subida de precios tan drástica se produjo en el lapso de un solo mes. En un contexto más amplio, podemos observar que los precios de casi todos los productos básicos en Rusia se dispararon entre 2024 y 2026. Las patatas y el chocolate son los principales responsables, ya que sus precios aumentaron un 167% y un 125% respectivamente en 2 años. Pero mires donde mires, la historia es similar. El precio de la leche ha subido un 59% en Rusia entre 2024 y principios de 2026. Las alubias enlatadas cuestan ahora un 55% más, el queso un 50% más, e incluso una barra de pan blanco básica le costará a un ruso un 45% más en 2026 que en 2024. Este es el precio que Rusia paga por la guerra de Ucrania, un precio que a menudo pasa desapercibido. La hambruna directa en el frente se ve acompañada por el aumento insostenible de los precios de los alimentos en el continente. El Moscow Times también informó sobre este tema en abril. Afirma que la demanda de alimentos baratos y productos de marca blanca se ha disparado en toda Rusia porque los consumidores ya no pueden permitirse los productos de marca que compraban hace tan solo unos meses. Rusia sigue intentando afirmar que el crecimiento de los ingresos reales es relativamente saludable. La agencia estatal de estadística Rosstat señaló que el crecimiento se ralentizó en 2025, bajando al 7,4% desde el 8,2% en 2024, y que en el último trimestre de 2025 el crecimiento de los ingresos cayó al 5,8%. Estas cifras serían aceptables si no fuera porque la inflación de los alimentos está superando con creces estas estadísticas de crecimiento, incluso para los productos más básicos. Una vez más, Rusia no corre peligro de quedarse sin recursos para su población continental. Es improbable que se repita una situación similar a la de Crimea en Moscú, pero lo que sí estamos viendo es el impacto económico de la guerra de Putin afectando directamente al ciudadano ruso promedio.
Una economía que se acerca cada vez más a la ruina que en cualquier otro momento, desde 2022, dificulta enormemente el acceso a la alimentación para el ruso promedio. Los 4 ejércitos de campaña rusos en el sur se encuentran en una situación mucho peor. Al menos pronto lo estarán, ya que Ucrania amplía su campaña de alcance medio para debilitar la capacidad de producción del ejército ruso. El problema principal no es que un dron destruya un camión a 23 kilómetros al sureste de Chernohivka. Este ataque representa una amenaza devastadora para el ejército ruso. Las zonas seguras en los territorios ocupados se encuentran ahora bajo peligro. Ucrania ha identificado los puntos críticos de la logística para toda la presencia militar rusa en el sur. Ahora solo le queda presionar. Se avecinan enjambres de drones con inteligencia artificial y más ataques contra camiones que se dirigen entre Crimea y el sur ocupado. Pronto, a la escasez de alimentos en Crimea se sumará el desabastecimiento para 4 ejércitos completos. Esto provocará ofensivas debilitadas y más oportunidades para que Ucrania contraataque y haga retroceder a Rusia que nunca. Crimea ofrece las señales más claras de que Rusia está sufriendo escasez de alimentos y combustible más que en cualquier otro territorio ocupado. Ya lo mencionamos en el video, pero es la campaña de Ucrania contra el crucial corredor terrestre R-280 la que está causando el daño. Por primera vez desde 2014, la liberación de Crimea ya no parece una utopía. Parece una campaña sostenida que devolverá la península a Ucrania. Descubre más viendo nuestro video. Y si te ha gustado este video, recuerda suscribirte. Visite QSM para ver más reportajes sobre los graves problemas que enfrentan los títeres de Putin. En los territorios ocupados. Y gracias por ver.